Día 31. Llegamos al día número 31. Llegamos a completar el primer mes del año. No es poca cosa. Vamos arriba. Queda menos. Queda más por aprender. Éxodo capítulo 11. Vamos a ver en este día. Venimos viendo Moisés enfrentándose al faraón. El faraón estaba duro, no quería aflojar. Y hemos visto varias plagas. Varias manifestaciones del poder de Dios atacando la tierra de Egipto. Y hoy vamos a ver la última plaga, momento muy triste que se va a vivir en la tierra de Egipto. Dice así Éxodo capítulo 11. Entonces el Señor le dijo a Moisés: heriré al faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más. Después el faraón los dejará salir de su territorio. De hecho, estará tan desesperado por librarse de ustedes que los obligará a irse de su tierra. Diles a todos los hombres y a todas las mujeres israelitas que pidan a sus vecinos egipcios objetos de plata y de oro. El Señor había hecho que los egipcios miraran con agrado al pueblo de Israel. Además, Moisés era considerado un gran hombre en la tierra de Egipto, y tanto los funcionarios del faraón como el pueblo egipcio lo respetaban. Así que Moisés le dijo al faraón: esto dice el Señor: hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del faraón, el que se sienta en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Todos los funcionarios de Egipto correrán a buscarme y caerán al suelo ante mí y me suplicarán: por favor, vete, apresúrate y llévate a todos tus seguidores. Solo entonces me iré. Luego Moisés, ardiendo de enojo, salió de la presencia del faraón. Ahora bien, ya antes el Señor le había dicho a Moisés: el faraón no los escuchará, así que haré más milagros poderosos en la tierra de Egipto. Moisés y Aarón realizaron esos milagros en presencia del faraón, pero el Señor endureció el corazón del faraón y no dejó salir de su territorio a los israelitas. Ahí finalizamos Éxodo capítulo 11 y nos vamos a Éxodo capítulo 12, que dice así: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón: a partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra, de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura.
no comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida, estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Pequeño paréntesis acá. Dios está dando instrucciones a Moisés de esto que iba a quedar hasta la fecha. Hasta el día de hoy se sigue celebrando la Pascua. La Pascua la celebran los judíos y la Pascua también la celebramos los cristianos. La Pascua iba a ser eso para los judíos. Iban a tener que matar un cordero, un cabrito, macho sin defecto, que se lo iban a tener que comer. Me gusta mucho un detalle ahí, que Dios le dice que no es hervida ni cocida, asada la carne. Dios no... me gusta porque el comer el cordero, o el cabrito para la familia, iba a ser algo disfrutable. No era una cosa, ¡ay, qué asco nos dio a comer! Porque imagínate comer carne hervida, es muy diferente a comer carne asada. Yo que soy uruguayo, la carne asada tiene otro gustito, tiene otro sabor. Dios quería que la cocinaran bien, asado al fuego. Lo dejó bien asentado ahí, que quedó clarito. Y esta celebración de la Pascua era que ellos iban a tener que con la sangre pintar los bordes, untar con sangre los marcos de la puerta. ¿Por qué? Ahora lo va a decir. Dice en el versículo 12, esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Pequeño paréntesis acá. La sangre servía de señal de que en ese lugar habían ofrecido el sacrificio, se habían comido al cordero y el ángel de la muerte, Dios iba a pasar de largo y no iba a herir al hijo mayor de esa casa, de esa familia. Iban a estar protegidos porque la sangre del cordero pintada en el marco de la puerta era la protección de que ellos habían obedecido a lo que Dios había mandado. Me es imposible no hablar de Jesús. Como te decía, los cristianos celebramos la Pascua y Jesús se lo conoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice que la sangre de Jesús tiene poder para limpiar nuestros pecados. Y entonces cuando uno come, como estos israelitas tenían que comer del Cordero, cuando uno come de Cristo, cuando uno le entrega su vida a Cristo, le deja vivir en su interior, le entrega su corazón, cree en el poder de esa sangre que derramó en la cruz, tiene protección de la muerte, como la iban a tener los israelitas en este caso. Versículo 14. Este será un día para recordar cada año de generación en generación. Deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos. Celebren el Festival de los Panes sin Levadura, porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante esos 7 días no deben haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel.
Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Durante esos días no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan, coman pan únicamente sin levadura. Luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten al animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren a la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán: ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y Aarón. Esa medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primeros hijos varones de la tierra de Egipto, desde el hijo mayor del faraón, el que se sentaba en su trono, hasta el hijo mayor del preso en el calabozo. Incluso mató a las primeras crías de todos sus animales. Entonces el faraón, sus funcionarios y todo el pueblo de Egipto se despertaron durante la noche y se oyó un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. No había ni una sola casa donde alguien no hubiera muerto. Esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos: ¡lárguense! ¡Váyanse! ¡Dejen en paz a mi pueblo!, les ordenó. Y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas como dijeron y márchense ya. ¡Váyanse! Pero bendíganme al salir. Todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a que abandonara la tierra cuanto antes, porque pensaban: ¡todos moriremos! Entonces los israelitas se llevaron su masa de pan sin agregarle levadura, envolvieron las tablas de amasar en sus mantos y las cargaron sobre los hombros. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro, y el Señor hizo que los egipcios miraran con agrado a los israelitas y dieron al pueblo de Israel todo lo que pidió. Así despojaron a los egipcios de sus riquezas. Esa noche, el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Con ellos salió una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Hornearon pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento. El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Esa misma noche, el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto.
Así que esa noche le pertenece a él y por eso todos los israelitas deberán conmemorarla cada año de generación en generación. Luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: estas son las instrucciones para el festival de la Pascua. Ninguna persona extranjera podrá comer la cena de Pascua, pero cualquier esclavo que haya sido comprado podrá comerla si está circuncidado. Los residentes temporales y los jornaleros tampoco podrán comerla. En cada casa se comerá un solo cordero de Pascua. No saquen nada de la carne fuera de la casa, ni quiebren ninguno de los huesos. Toda la comunidad de Israel debe celebrar el festival de la Pascua. Si los extranjeros que viven entre ustedes desean celebrar la Pascua del Señor, que primero se circunciden todos sus varones. Solo entonces podrán celebrar la Pascua con ustedes como cualquier israelita de nacimiento. Pero un varón incircunciso jamás comerá la cena de la Pascua. Esta instrucción se aplica a todos, tanto a israelitas de nacimiento como a extranjeros que vivan entre ustedes. Entonces, todo el pueblo de Israel cumplió todos los mandatos del Señor que les dio a Moisés y a Aarón. Ese mismo día, el Señor sacó de Egipto al pueblo de Israel como un ejército. Y ahí finalizamos Éxodo capítulo 12. Como dice el final de Éxodo 12, ese mismo día salieron. El Señor cumplió lo que le había dicho a Moisés, que iba a liberar al pueblo de Israel. Parecía una misión imposible cuando le había llamado a Moisés, que nunca iba a poderse llevar a cabo, pero para Dios nada es imposible y los liberó de ese pueblo tirano, de ese pueblo que los maltrataba, de los egipcios, los liberó. Fue una noche muy triste, muy dura, murieron los hijos mayores de todas esas familias de los egipcios, y esa misma noche los echaron a patadas para afuera. Le dijeron, váyanse porque sentían, claro, esto nos vamos a terminar muriendo todos, decía la gente. Un detalle importante que no te dije, la palabra Pascua significa pasar de largo, saltar, pasar de largo. Y es lo que hacía el ángel de la muerte. Cuando veía la sangre en la casa, Pascua, pasaba de largo. Iba para la siguiente casa. Veía sangre en la puerta, Pascua. Cuando estamos en Cristo, cuando entregamos nuestras vidas a Él, estamos protegidos por Dios. No hay lugar más seguro para tu vida que en la voluntad de Dios, que poner tu vida en las manos de Dios. Nos vamos para Marcos capítulo 3. Vamos a seguir viendo de la vida de Jesús, de cómo confronta la religión organizada. Vamos a ver. Dice Marcos capítulo 3 de la siguiente manera. Jesús entró de nuevo a la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos se empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían,
los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban: ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Ellos lo acompañarían y él los enviaría a predicar y les daría autoridad para expulsar demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien llamó Pedro; Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús apodó hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote, Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. «¡Está fuera de sí!», decían. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían: «Está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios». Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?, preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Permítame darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu maligno. Luego, la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo: «Tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman». Jesús respondió: «¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos?». Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo: «Miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre». Y ahí finalizamos con Marcos capítulo 3. Jesús estaba rodeado por personas y una persona viene y le dice: «Te está llamando tu mamá y tus hermanos». Jesús mira a las personas a su alrededor y dice: «¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos?». Todo el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús lo que estaba haciendo ahí era dándole un mensaje muy fuerte a su mamá María y a sus hermanos de que Él era el Señor y que ya el tiempo de vivir a la casa de mamá y de ser obediente como había terminado. Ahora Él estaba siendo el Señor y María tenía que entender ese cambio, que ahora no era el chiquito Jesús que lo mandaba a la escuela, que estaba con ella. Ahora era el Señor, estaba en el rol del Señor y ella tenía que entender el cambio de pasar de ser la mamá a ser la discípula, ¿no? Un cambio que tenía que entender. El cambio más grande que todos tenemos que entender, que Jesús no fue simplemente un revolucionario, que Jesús no fue un gran maestro, un buen maestro, sino que Jesús es Dios, el único Dios en el que podemos encontrar vida eterna, salvación y perdón de nuestros pecados. Qué lindo es escuchar y aprender de la palabra de Dios. Cuántas cosas hemos visto, cuántas cosas hemos aprendido. Sigamos manteniéndonos en Jesús, que es nuestro lugar seguro, que su sangre tiene poder para perdonar todos nuestros pecados y no tenemos que tener miedo ni a la muerte, ni a plaga, ni a males, ni a nada, porque el Señor nos va a proteger. Te mando un abrazo grande. Que Dios te bendiga.